Bienvenidos. Hoy vamos a analizar uno de los conflictos más importantes y menos comprendidos de 2026, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, y cómo el estrecho de Hormuz se ha convertido en el verdadero campo de batalla económico y estratégico del planeta. Desde el 28 de febrero de 2026, el Medio Oriente vive una confrontación abierta que ha cambiado el equilibrio de poder regional, ha alterado los mercados energéticos mundiales y ha puesto a prueba la capacidad de Washington y Teherán para gestionar una escalada sin caer en una guerra total. Este no es solo un conflicto militar, es una lucha por el control de una de las rutas comerciales más vitales del mundo. Acompáñenme. Orígenes del conflicto. Para entender lo que está ocurriendo, hay que volver a febrero de 2026. El 28 de ese mes, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea coordinada contra Irán. La operación estadounidense se denominó Epic Fury y la israelí Roaring Lion. Los objetivos oficiales eran degradar el programa nuclear iraní, destruir capacidades de misiles balísticos y debilitar la influencia de Teherán a través de sus proxies regionales. Las primeras horas fueron devastadoras. Los ataques alcanzaron el corazón del régimen, incluyendo al líder supremo Ali Khamenei. La respuesta iraní fue inmediata y masiva. Cientos de misiles y miles de drones se lanzaron contra bases estadounidenses en la región, contra Israel y contra infraestructura energética en el Golfo. El conflicto no surgió de la nada, venía gestándose desde años atrás. El colapso del acuerdo nuclear JCPOA, las sanciones internacionales, la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025 y el debilitamiento relativo de los aliados de Teherán como Hezbollah crearon la percepción en Washington y Jerusalén de que existía una ventana de oportunidad militar. Lo que comenzó como una campaña de ataques precisos se transformó rápidamente en una guerra de desgaste con múltiples frentes. La fase de alta intensidad. Durante marzo y principios de abril de 2026, el nivel de violencia fue extremo. Hubo miles de muertos en Irán y Líbano, decenas de bajas en Israel y en los países del Golfo, y más de 1 millón de desplazados solo en Líbano, donde se reanudó el enfrentamiento con Hezbollah. El estrecho de Hormuz, por donde transita normalmente entre el 20 y el 25% del petróleo transportado por vía marítima a nivel mundial, se convirtió de inmediato en un punto crítico. Irán amenazó con cerrarlo, colocó minas, abordó barcos y atacó buques comerciales. El tráfico se redujo drásticamente, aparecieron escaseces de combustible en partes de Asia y los precios del petróleo se dispararon. El 7 y 8 de abril se alcanzó un primer alto el fuego que incluía a Israel. Durante varias semanas pareció que el conflicto podía desescalarse. Sin embargo, el problema de fondo permanecía. ¿Quién controla el estrecho de Hormuz? El estrecho como campo de batalla. Aquí está el núcleo de la crisis actual. Irán no se limitó a amenazar con el cierre total. Su estrategia fue más sofisticada. Intentó imponer su propia autoridad sobre el tráfico marítimo. Exigió que los barcos utilizaran rutas preaprobadas por Teherán, que siguieran protocolos específicos y, en última instancia, que pagaran peajes. Según fuentes regionales, Irán llegó a proponer tarifas de entre el 5 y el 7% del valor de la carga. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval de los puertos iraníes, ataques contra las capacidades navales y de misiles de la Guardia Revolucionaria y la afirmación constante de que el estrecho permanece abierto a la navegación internacional. En junio de 2026 se firmó un memorando de entendimiento que debía poner fin formal al conflicto en un plazo de 60 días y reabrir completamente el estrecho. Pero en julio todo se derrumbó. Irán atacó varios buques comerciales que no utilizaban sus rutas autorizadas. El presidente Donald Trump declaró que el alto el fuego había terminado. Las hostilidades se reanudaron, esta vez centradas casi exclusivamente en el control del paso marítimo. Desde entonces, el estrecho de Hormuz se ha convertido en un escenario de guerra de nervios.
ataques esporádicos a petroleros, escoltas estadounidenses, declaraciones de cierre por parte de Irán y reafirmaciones de libertad de navegación por parte de Washington. La situación actual, agosto 2026. En los primeros días de agosto de 2026, el conflicto entra en una fase diplomática tensa. Irán y Omán han avanzado significativamente en las negociaciones. Según declaraciones oficiales iraníes, ya se acordaron las coordenadas geográficas de una nueva ruta de navegación, un corredor central, y se está finalizando un borrador de declaración conjunta. Se trata de un arreglo temporal de entre 60 días y 4 meses con supervisión compartida. Sin embargo, los puntos de fricción son importantes. Irán exige que Estados Unidos levante el bloqueo naval, reduzca las sanciones y libere activos congelados. Washington, por su parte, se niega a aceptar cualquier peaje o control efectivo iraní sobre el tráfico. Trump ha declarado públicamente que un acuerdo podría anunciarse esta semana, pero también ha amenazado con golpes militares muy duros si el estrecho no se reabre de inmediato. Teherán insiste en que negocia principalmente con Omán y no directamente con Estados Unidos. El nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, debe dar la aprobación final al acuerdo. Mientras tanto, siguen ocurriendo incidentes, ataques a petroleros bajo escolta y reportes de franjas iraníes cerca de la entrada del estrecho. Impactos globales. Las consecuencias van mucho más allá del Medio Oriente. En el plano energético, el mundo ha experimentado una volatilidad extrema en los precios del petróleo. En julio de 2026, las importaciones estadounidenses de crudo saudí cayeron a cero en algunos reportes, algo no visto en décadas. Países de Asia altamente dependientes del suministro del Golfo han sentido el impacto de forma directa. Geopolíticamente, el conflicto ha debilitado aún más al régimen iraní, ha obligado a los países del Golfo a recalcular sus alianzas y ha puesto a prueba la relación entre Washington e Israel. Omán ha reforzado su papel tradicional como mediador discreto. Militarmente se trata de una guerra de desgaste. Ambos bandos han evitado hasta ahora una escalada total, pero el margen de error es mínimo. Un solo incidente mal gestionado, un buque hundido, una base atacada o una respuesta desproporcionada podría reabrir una fase de alta intensidad. En el plano humanitario, los costes ya son elevados, miles de muertos, infraestructuras destruidas y desplazamientos masivos, especialmente en Líbano. Escenarios y perspectivas. ¿Qué puede ocurrir en las próximas semanas? Existen 3 escenarios principales. El primero es un acuerdo temporal sobre el estrecho de Hormuz. Si se logra, abriría la puerta a negociaciones más amplias sobre el programa nuclear, las sanciones y un cese de hostilidades. Sería un alivio para los mercados, pero no resolvería las causas profundas del conflicto. El segundo escenario es el estancamiento prolongado, ni guerra total ni paz. El estrecho seguiría operando con restricciones, con ataques esporádicos y una presión económica constante sobre Irán y sobre la economía global. El tercero, y más peligroso, es una nueva escalada. Si las negociaciones fracasan o si ocurre un incidente grave, Trump ha dejado claro que está dispuesto a intensificar los ataques. Irán, a su vez, ha amenazado con cerrar no solo Hormuz, sino también otros pasos estratégicos. La desconfianza entre las partes es extrema. Irán quiere convertir el control del estrecho en un activo estratégico permanente. Estados Unidos se niega a ceder la libertad de navegación. En medio, los intermediarios como Omán intentan evitar lo peor. Cierre. La guerra de Irán de 2026 y la crisis del estrecho de Hormuz no son solo un conflicto regional, son un recordatorio de lo frágil que sigue siendo el sistema energético mundial y de cómo un estrecho de apenas unos kilómetros puede condicionar la estabilidad económica del planeta. Lo que ocurra en las próximas semanas, si se consolida un acuerdo o si se reabre la hostilidad abierta, marcará no solo el futuro de Irán
y del Medio Oriente, sino también el precio de la energía, las cadenas de suministro y el equilibrio de poder entre grandes potencias en la segunda mitad de esta década. El estrecho de Hormuz sigue siendo hoy más que nunca el cuello de botella más peligroso del mundo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo análisis.